bendiga. Les quiero invitar en esta noche ahí donde se encuentran a adorar a Dios con nosotros. Amén. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre. Cristo el Señor, adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, adoremos. única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única
Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición una vez más poder estar aquí a través de estos medios, poder compartir la palabra del Señor. Espero que sus vidas sean bendecidas y que cada uno de ustedes sea fortalecido en el Señor. Así que en esta hora vamos a orar y después vamos a estar leyendo la escritura allá en el libro de Génesis capítulo 28 del versículo 10 al 16. Pero oremos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a través de estos medios y poder compartir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada una de las personas, Señor, que está a través de estos medios escuchando el mensaje de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre sus vidas. Señor, que cada uno según su necesidad sea ministrado. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú con cada uno de ellos y sé, Dios mío, fortaleciendo, sé tú, Señor, edificando sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los que nos escuchan, de los que nos ven a través de estos medios, Señor. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor, de aquellos que te conocen, también de aquellos, Señor, que no te conocen, que sea el momento para que puedan tener un encuentro personal contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, libro de Génesis capítulo 28, y vamos a estar dando lectura del versículo 10 al 16. Y la escritura dice de la siguiente manera: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que vamos a encontrar en el libro de Génesis, y lo que vamos a ver en esta hora, o que he puesto por tema, es Dios de promesas. A los capítulos que anteceden a este capítulo 28 nos van a hablar de la vida de Jacob y la vida de su hermano Esaú. Y a través de los pasajes vamos a encontrar que en Génesis capítulo 25, verso 26, en el nacimiento de Esaú y Jacob, vaya allá y vamos a leer capítulo 25, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Nos podemos dar cuenta aquí que en el nacimiento
de Esaú y Jacob, va a suceder algo, que su madre era estéril. Rebeca no podía tener hijos y al final quedó embarazada, y ella va a mirar, a consultar a Dios, porque dentro de su vientre existía como una pelea, y le dice que había dos naciones en su vientre, y que el mayor serviría al menor desde su nacimiento. Y cuando nacen, vemos que Jacob sale de una manera agarrando el calcañar de su hermano Esaú, y por eso le pusieron Jacob. Lo que significa Jacob, algunos lo ponen como engañador y algunos lo ponen como alguien que suplanta a otro. Y a través de la vida de Jacob vamos a encontrar que Jacob hizo honor a su nombre, que engañó a su hermano, engañó a su padre, que suplantó a su hermano cuando Isaac ya era viejo y iba a dar la bendición a Esaú, y lo manda a traer una casa, porque dice la escritura que Esaú era un hombre que le gustaba cazar, pero Jacob era un hombre de casa, un hombre tranquilo, y que Isaac amaba a Esaú, pero su madre amaba a Jacob. Entonces existía este problema. Rebeca amaba a Jacob, y cuando en cierta ocasión dice que Jacob hace un potaje, y Esaú viene de cazar, no había cazado nada, traía hambre, y le pide del potaje que estaba haciendo Jacob para comer, porque venía con hambre. Y Jacob le dice, bueno, te voy a dar de esta comida si me das tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿para qué me sirve si me estoy muriendo de hambre? Y así es como Jacob entonces roba la primogenitura a Esaú. Más adelante, cuando Isaac ya es anciano y es ciego, ya no mira, entonces iba a bendecir a su hijo Esaú, pero su madre Rebeca le dice a Esaú, a Jacob, que ella va a preparar un alimento para Isaac, para que él vaya y tome la bendición de Esaú. Y su madre dice, bueno, si hay algún problema, toda maldición caiga sobre mí. Y así es que Jacob roba entonces la bendición de su hermano Esaú. Por esa razón es que encontramos a Jacob en este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 28, porque él iba huyendo de su hermano, porque había robado la primogenitura y había robado la bendición, además de que sus padres le dijeron que tomara esposa para él de los parientes de ellos en la casa de Betuel, su abuelo, y de Labán, su tío, hermano de Rebeca. Vaya allí al capítulo 27, versículo 36. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo, no has guardado bendición para mí, hablando a su padre Isaac. Pero aquí vemos que Esaú se sentía defraudado por su hermano, porque le había robado la primogenitura y le había robado la bendición.
y creció odio, rencor en la vida de Esaú. Y él dice que se consolaba porque él pensaba matar a su hermano. Vaya ahí al versículo 41 y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Con eso se consolaba Esaú, porque llegaría el tiempo que su padre muriera y entonces él tomaría venganza. Y por esta razón, entonces es mandado Jacob con la familia de su madre Rebeca, con la familia de su padre Isaac, para que tome esposa. Mire ahí capítulo 28, versículo 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, para padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces Jacob iba en este viaje. Dice versículo 28:10, y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Iba huyendo de su hermano. Iba para tomar una esposa de su misma descendencia, porque sus padres dicen que estaban hastiados de las esposas de Esaú que había tomado de la tierra de Canaán. Y en este trayecto que iba Jacob, llegó el tiempo en que paró para descansar, porque el viaje era largo. Y mientras se para en aquel lugar a descansar, Jacob tiene un sueño. Y es lo que nosotros acabamos de mirar en el capítulo 28 del versículo 10 al 16. El sueño que él tuvo en aquel lugar que se llamaba Luz, pero que Jacob le pone Betel. Luz, que significa almendro, pero Jacob le cambia el nombre a Betel, que significa casa de Dios. Y en el sueño que él tuvo en aquel lugar, dice el versículo 12 que él soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyado en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Dios entonces le da el sueño, y él mira una escalera donde dice que bajaban ángeles de Dios, y que allá en un extremo de la escalera estaba en la tierra y el otro extremo estaba allá en el cielo, y allá donde estaba el otro extremo en el cielo, allá se encontraba Dios. Y Dios entonces comienza a hablar con Jacob. Jacob empieza a recibir de la parte de Dios una promesa que se le había hecho a Abraham anteriormente, una promesa
en la cual Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y entonces yo haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Dios le había dado esta promesa a Abraham, pero también Dios le había dado la misma promesa a Isaac. Por eso Isaac recibe la misma promesa, y ahora Jacob está recibiendo la misma promesa de parte de Dios, que dice ahí en el versículo 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Él se le revela como el Dios de Abraham, el Dios que le había hecho una promesa a Abraham. Pero también se le revela como el Dios de Isaac, el Dios de su padre, el Dios que le había hecho la misma promesa a Isaac. Pero ahora le habla a Jacob. Y Jacob, en este punto miramos que su vida había transcurrido como una vida de engañador, como una vida en la cual pareciera que él no tenía un relacionamiento cerca con Dios, pero Dios le habla porque Jacob tenía algo. Él anhelaba la primogenitura y él anhelaba la bendición de Dios, y aunque la tomó de una manera con engaño, de una manera suplantando a su hermano, el deseo de Jacob era tener esta promesa para él. Y aunque lo había hecho por los medios equivocados, Dios miró que dentro del corazón de Jacob existía este anhelo, este deseo de tener la promesa que Dios había hecho a Abraham y a Isaac, su padre. Y por eso es que en este capítulo 28 vamos a encontrar que Dios se le revela, Dios le habla, Dios se le manifiesta a través de un sueño, porque Dios es un Dios que habla, un Dios que se revela, un Dios que habla al hombre, a la mujer, aleluya, que se manifiesta. Ya nosotros conocemos que Dios se manifiesta a través de su palabra. Dios se manifiesta a través de sueños, a través de profecías. Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero es un Dios vivo que se relaciona. Y este Dios era el que se le estaba manifestando a Jacob allá en Betel. Un Dios que estaba allá en el cielo y que estaba hablando y le estaba dando una promesa a Jacob. Le estaba dando una promesa de que él lo iba a bendecir, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que haría una nación grande de él, que la tierra en la cual estaba, Dios se la entregaría. De esto Dios estaba hablando con Jacob. Pero mire el versículo 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay 4 cosas aquí de las cuales yo quiero hablar por un momento. De que Dios le da una promesa a Jacob. Le promete que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Le promete que Dios le iba a dar la tierra en la cual se encontraba, que iba a ser una nación grande. Dios le hace estas promesas, pero Jacob iba huyendo de su hermano. Jacob se encontraba en un tiempo de angustia, en un tiempo que no era muy bueno, quizás con temor, sin saber
qué rumbo llevaría su vida, sin saber si algún día regresaría, sin saber si algún día su hermano se vengaría. Todas estas preguntas estaban en la mente de Jacob, pero en todo esto Dios le habla y Dios le dice, mira, yo te doy una promesa a ti. La bendición o la promesa que yo hice a Abraham y a Isaac es la misma promesa que te hago a ti. Versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo. Sin duda que esta palabra para Jacob fue de aliento en este momento. Saber que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, el Dios que se le estaba revelando, el Dios vivo, el Dios real, estaba con él. Esto sin duda trajo un aliciente a la vida de Jacob. Saber que Dios estaba con él. A través de la escritura nos vamos a encontrar más adelante que él siempre mencionó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, hizo promesas en el nombre del Dios de Abraham, en el nombre del Dios de Isaac, pero llega un momento en que él lo llama el Dios de Israel. Dejó de ser el Dios de sus padres para convertirse en su propio Dios, para convertirse en el Dios no solo de Abraham, no solo de Isaac, sino también en el Dios de Israel, en el Dios de Jacob. Por eso es que para Jacob esta palabra era de aliciente para él. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En el tiempo en que te encuentras en dificultad, yo estoy contigo. En el tiempo que te encuentras huyendo de tu hermano Esaú, yo estoy contigo. En el momento en que caminas sin rumbo, yo estoy contigo. Esa es la promesa de Dios. Yo estoy contigo. Esta misma promesa vamos a encontrarla en la vida de Jeremías. Nosotros sabemos que Dios llama a Jeremías y Jeremías es llamado por Dios y Dios de antemano le dice que le va a hablar a un pueblo que no le va a escuchar, que no le va a oír, que no le va a hacer caso. Pero no importa que este pueblo no oiga, no importa que este pueblo no escuche. Él necesita hablar de la parte de Dios, el mensaje para esta nación. Mire, la nación de Judá. Vaya ya al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Libro de Jeremías 1:19. Libro de Jeremías 1:19 dice: pelearán contigo, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. La promesa de Dios para Jeremías. Vas a hablar a un pueblo que no te va a oír. Vas a hablar a un pueblo que no va a hacer caso. Vas a hablar a un pueblo que sus oídos no escuchan, que su corazón está endurecido, pero no importa. Ellos van a buscarte hacerte daño. Y a través del libro de Jeremías vemos que Jeremías es maltratado, es echado a una cisterna. El pueblo no le escuchaba, no oía el mensaje de parte de Dios, de que venía el juicio, de que los babilonios venían para destruir a Jerusalén, pero ellos no escucharon. Pero Jeremías tenía que hablar. Y Dios le dice en el versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán,
porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo estoy contigo. Aunque no te escuchen, yo estoy contigo. Aunque se levanten contra ti para buscar tu mal, buscarte hacerte daño, Jeremías, yo estoy contigo. Esa es la promesa que Dios le hace a Jeremías. La tarea para Jeremías no era algo sencillo. La tarea para Jeremías no era fácil. No era algo que podíamos llamar como un tiempo de alegría, de contentamiento, sino era un tiempo de angustia, de sufrimiento, saber que el juicio venía y que la gente no escuchaba el mensaje, que la gente no se arrepentía y se volvía a Dios. Para Jeremías fue un tiempo de angustia y podemos encontrarlo en el libro de Lamentaciones, como el dolor, el sufrimiento de Jeremías, que tanto tiempo pasó predicando, hablando el mensaje y la gente no le escuchó. Pero la promesa de Dios para Jeremías: no te van a oír. Aunque se pongan contra ti, yo te digo, van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Esa es la promesa de Dios. En el capítulo 15, versículo 20, cuando Dios le habla a Jeremías en una segunda ocasión para reanimarle, para alentar a Jeremías, le vuelve a repetir las mismas palabras. Vaya allí al capítulo 15, versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Van a buscarte hacerte daño, como hasta ahora, y quizás han causado que te desanimes, pero Dios le vuelve a hablar a Jeremías y le dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo te voy a guardar. Yo te voy a defender. Y al final podemos ver que Jeremías fue un hombre que siguió predicando y diciéndole al pueblo que se arrepintiera. Él miró cómo el pueblo de Judá fue deportado, cómo fueron llevados cautivos por los babilonios, pero a él lo dejaron en libertad. A él lo dejaron estar en la ciudad. Oh, porque Dios estaba con Jeremías. Y sin duda que para Jacob, el escuchar que Dios estaba con él era un aliciente para su vida en el momento en que él se encontraba huyendo de su hermano Esaú. Oír que la promesa de Dios que le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, ahora se le estaba haciendo a él, y Dios le estaba diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando tú vayas a aquel lugar a donde se encuentra Betuel, a donde se encuentra Labán, yo voy a estar contigo. Y podemos mirar a través de los capítulos siguientes cómo Dios estuvo con él, cómo Dios fue con Jacob, llegó a aquel lugar, cómo Dios hizo en la vida de Jacob que Jacob prosperó, tuvo familia, tuvo 2 esposas, tuvo 11 hijos en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con Jacob. Dios estuvo con él y Dios le prometió que él estaría con él. La segunda cosa que dice ahí
y te guardaré por donde quiera que fueres, y te guardaré. Dios no solamente le promete que Él iba a estar con él, que Dios iba a estar con él, sino también Él le promete guardarlo, Él le promete protegerlo, Él promete a levantar un muro alrededor de él para ser guardado por Dios en este trayecto hacia Aram. Dios le promete, yo te voy a guardar. La vida de Jacob corría peligro. Su hermano lo odiaba. Su hermano esperaba que su padre muriera para que entonces él pudiera matarlo. Para Jacob esto era de aliciente, que Dios lo iba a guardar. Lo iba a guardar en su viaje hacia Parán, pero también lo iba a guardar del odio, del acecho de muerte que su hermano Esaú tenía contra él. Y capítulos más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando él tiene el encuentro con su hermano Esaú, él tiene temor, él tiene miedo de encontrarse con su hermano después aproximadamente de 20 años que ha estado en Parán Aram. Después de que ha trabajado 7 años por cada una de sus esposas y un tiempo por las ovejas y el ganado que él adquirió en aquel lugar. Cuando viene de regreso para la tierra de Canaán, iba a tener un encuentro con su hermano Esaú. Él manda regalos a su hermano para apaciguar la ira de él. Y dice la Biblia que cuando vinieron los hombres que llevaron los regalos, le dijeron que Esaú venía con 300 hombres. Y Jacob se angustió más porque él recordaba que su hermano lo odiaba. Él recordaba que su hermano lo quería matar. Pero en aquel lugar es donde vamos a encontrar a Jacob luchando con Dios hasta rayar el alba y decir, Jacob, no te soltaré si no me bendices. Y en aquel encuentro que tuvo con Dios, antes de tener el encuentro con su hermano, Dios lo bendice y le cambia el nombre de Jacob por el nombre de Israel. Le cambia el nombre de ser el engañador para ahora convertirse en Israel, en el príncipe de su pueblo. Le cambia el nombre y tiene el encuentro con Esaú. Y el encuentro con Esaú fue todo lo contrario a lo que él pensaba. Pensaba que su hermano venía para matarlo, para tomar venganza. Pero en lugar de eso, cuando lo mira su hermano, dice que corrió y lo abrazó y los dos lloraron. Dios le dijo, yo te voy a guardar. Y Dios lo guardó de la acechanza de muerte que tenía sobre su vida de la parte de su hermano Esaú. Mire lo que dice el Salmo 121 del 5 al 8. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador. Y esa es la promesa que Dios le había hecho a Jacob. Yo te guardaré. Yo te voy a guardar. Yo seré tu protección. Yo seré el escudo alrededor de ti. Aunque vengan contra ti para hacerte daño, yo voy a estar ahí para protegerte. Y eso lo recibió Jacob cuando tuvo el encuentro con su hermano. Y como también ahí en la casa de Labán, su tío, como Labán quiso siempre ganar ventaja para hacer que Jacob tuviera un salario. Y dice que en 10 ocasiones el salario le fue cambiado, pero Dios siempre lo guardó. Dios siempre lo protegió, aún y a pesar de los engaños que él recibe de parte de su tío Labán. Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios hizo justicia, pero Dios usó todas estas cosas para que Jacob pudiera crecer y desarrollar su vida en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Por eso es que le dice ahí, yo voy a estar contigo. Pero también le dice, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Dios le dice, yo te voy a hacer volver otra vez a esta tierra. Jacob salió de aquel lugar, de la casa de sus padres, huyendo, sin saber si algún día podría regresar otra vez al lugar de sus padres, al hogar con su padre, con su madre, con su hermano. Pero Dios le estaba haciendo una promesa a Jacob y le dice, yo te voy a volver a traer a esta tierra. Yo voy a hacer que regreses. Hoy vas, pero algún día vas a regresar. Y mientras tú vas a aquella tierra, yo voy a estar contigo. Yo te voy a guardar, pero también voy a hacer que regreses, que vuelvas de nuevo. Miren lo que dice ahí el capítulo 33 de Génesis, versículo 18. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Y cuando venía de Parán Arán, acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y llamó el Elohe Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Cuando él regresa al mismo lugar. Cuando va, él dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero cuando regresa aquí y elige un altar en Siquem, dice que él llamó a aquel lugar el Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel.
Ahora Dios ya había dejado de ser solamente el Dios de su padre Isaac, de su padre Abraham. Ahora era el Dios de Israel. Ahora él era el Dios de Jacob, de Israel. Era su Dios. Ahora no era el Dios de otro, era el Dios de él mismo. Ahora no podía solamente decir el Dios de Abraham es un Dios que se revela, sino ahora podía decir el Dios de Israel es un Dios que se revela, es un Dios vivo, es un Dios que cumple sus promesas. Él me dijo que yo iría, pero también Él me dijo que yo regresaría de nuevo a la tierra de Canaán. Y cuando Él regresa, levanta este altar y Él dice, ahora este Dios no solamente es el Dios de Abraham, no es solamente el Dios de Isaac, sino ahora este Dios es el Dios mío, el Dios de Israel. Ahora es un Dios personal, ahora es un Dios con el cual Él se relaciona, ahora es un Dios vivo para Él, un Dios que Él ha experimentado durante su estancia en Parán, Arán, un Dios que se ha manifestado cuando Él luchó y venció. No te dejaré si no me bendices. Ahora que Él ha regresado y ha tenido el encuentro con Esaú, su hermano, y ha tenido un abrazo de su hermano y han llorado y todo se ha vuelto en paz, en tranquilidad. Ahora es cuando Israel, que ya no es Jacob porque le cambió el nombre cuando peleó con Dios, él dice, ahora este Dios es el Dios de Israel, es el Dios mío, porque este Dios ha cumplido su promesa. Este Dios que me dijo que un día iría, pero también había dicho que un día me regresaría, que me traería de nuevo a la tierra de la cual yo estaba saliendo. Ahora este Dios es un Dios personal, porque es un Dios que verdaderamente es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es vivo, un Dios que es real, que ninguna de sus promesas caen por tierra. Mire lo que dice Génesis capítulo 35, versículo 1 al 3, cuando él regresa de nuevo a Betel. Génesis 35 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¡Qué tremendo! Dios le dice, regresa a Betel, el mismo lugar donde Dios se le revela a través de ese sueño en el capítulo 28. Ahora Dios se revela para que él vaya a Betel, pero podemos ver la diferencia de Jacob. Ahora miramos a un Jacob que trata de quitar todas las cosas que impiden su comunión con Dios. Hay que sacar todos los ídolos, hay que sacar todas las cosas, hay que limpiarnos, hay que mudar nuestros vestidos. Debemos de presentarnos delante de este Dios de una manera agradable, no teniendo dioses ajenos. Es lo que Jacob hizo, se limpió, se santificó para
acercarse a Betel. Versículo 3, 35:3 dice, levantémonos y subamos a Betel, porque este es el Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ahora entiende por qué Jacob estaba angustiado cuando salió. Ahora entiende que cuando Jacob salió huyendo de sus hermanos, era un momento de angustia, era un momento de sufrimiento para él. Pero en ese momento, el Dios de promesa se le revela a través de ese sueño y le hace la misma promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac. Y Dios le promete que él iba a estar con él. Yo estaré contigo, yo te voy a guardar y te volveré a traer a esta tierra. Y él mismo lo expresa en el versículo 3 del capítulo 35. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob entendió que Dios verdaderamente había estado con él. Durante toda su estancia en Parán Aram, mientras el trayecto de Berseba a Parán Aram, mientras él regresa, tiene el encuentro con su hermano Esaú, Dios había estado con él. Ahora Jacob entiende que Dios verdaderamente, el Dios que le dijo, yo estaré contigo, en su propia vida lo había experimentado al Dios que estaba ahí en el tiempo de la angustia, había experimentado al Dios que lo había guardado, había experimentado al Dios que le había dicho, yo te voy a llevar, pero te voy a volver a traer a este lugar. Por último, y para concluir, dice versículo 15, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremendo lo que Dios le dice a Jacob. No te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que yo cumpla mi propósito, mi plan en tu vida. Hasta que yo cumpla todo lo que he hablado a tu vida, no te voy a soltar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo ahí para cumplir esas promesas que te he dado. De darte esta tierra, de hacer una nación grande, de ser bendición a todas las naciones del mundo. Yo voy a cumplir mi plan contigo. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios no soltó a Jacob. Durante toda su estancia en Parán, Dios habló a la vida de Jacob. Dios fue transformando la vida de Jacob. Dios usó lo mismo que usaba Jacob, el engaño, el suplantar a otros. Él mismo experimentó el engaño cuando él trabaja por su esposa Raquel, le entregan a Lea. Cuando él llega a un acuerdo con su tío Labán y le dice, mira, estos borreguitos que tienen mancha van a ser mi paga por estos años que te voy a servir, y los que nazcan limpios van a ser tuyos. Pero su tío por 10 ocasiones le cambia el sueldo, porque cuando Jacob decía, los que están manchados son míos, entonces los manchados abundaban. Pero cuando le cambiaban y decían, no, ahora van a ser los que no están manchados, los que no están manchados abundaban, porque Dios estaba con Jacob. Y Dios estaba cumpliendo un propósito
en la vida de Jacob. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 20 años aproximadamente tomó desde que Jacob sale allá en Betel y vuelve de regreso otra vez a la tierra de Canaán. 20 años, los cuales Dios no lo dejó. Dios estuvo trabajando, moldeando la vida de Jacob para que Jacob pudiera conocer al Dios que se le había revelado allá en Betel. Dios no lo soltó. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Libro de Tesalonicenses, primera, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, les está diciendo que el Dios de paz los santifique completamente. Que Él cumpla su plan, su propósito, de que ellos sean hombres, mujeres que viven apartados para Dios en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el mismo Dios de paz, el mismo Dios que se le reveló allá a Jacob en Betel, el mismo Dios que le dijo, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fue Él quien dijo, yo no te voy a dejar, yo voy a trabajar en ti, yo voy a hacer que tu vida se transforme, yo voy a hacer que tu vida se cambie. Y Dios fue el que transformó la vida de Jacob, de ser un usurpador, de ser un engañador, para que se convirtiera en Israel, para que se convirtiera en aquel en el cual Dios usó para comenzar la nación de Israel, usando a sus 12 hijos para que constituyeran las 12 tribus de Israel. Pero Dios no lo soltó, Dios no lo dejó. Dios le dijo, yo voy a estar ahí hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios el que nos santifica. Es Dios el que nos da una vida santa. Es Dios el que hace que vivamos una vida apartada. Él nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo, nos dio a su Hijo, nos dio sus promesas para que nosotros vivamos una vida santa, completa en nuestra alma, espíritu y cuerpo para Él. Pero es Él quien lo hace. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:10, y con eso vamos a estar concluyendo. Primera de Pedro 5:10 dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia.
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. El mismo Dios que le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no saltó a Jacob. Dios no lo dejó. Dios lo transformó. Dejó de ser Jacob el engañador, el usurpador, para convertirse en Israel. Dios no lo dejó. Dios trabajó como trabaja el alfarero con el barro. Tomó a un engañador y lo metió a la rueda y empezó a darle forma hasta que sacó un vaso útil, un vaso de honra que se llamó Israel para ser usado por Dios. 20 años tomó aproximadamente la vida de Jacob para convertirse en Israel. El Dios de promesa, el Dios que le habló a Jacob, es el mismo Dios que tú y yo servimos. El Dios que nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo cuando pases por el fuego, estaré contigo cuando pases por las aguas. El mismo Dios de Jacob es el mismo Dios que nos ha dado grandísimas promesas de que algún día volverá por nosotros, de que nos ha dado su Espíritu Santo, de que Él está con nosotros aún en medio de la dificultad, en medio del problema. Es el mismo Dios de promesa, el Dios que cumplió la promesa en Jacob. Es sin duda el Dios que cumplirá la promesa que nos ha hecho en su palabra. Cada una de ellas las cumplirá, porque a través de el relato que acabamos de leer, podemos ver a un Dios fiel, a un Dios que no deja que sus promesas caigan en tierra, a un Dios que no deja que sus promesas se vayan al olvido, sino que es un Dios que cumple lo que Él habla. Este Dios es el que tú y yo servimos. Si Él lo ha hablado, si Él lo ha dicho, si Él lo ha prometido, sin duda lo cumplirá. Él nos dice a nosotros, yo estoy contigo. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha hablado, Él lo ha dicho. Dios estuvo con Jacob en Parán Aram. Dios está con nosotros mientras vamos transcurriendo en este mundo, mientras vamos caminando. Él está con nosotros. Él está contigo ahí donde tú te encuentras. Él ha dicho que Él nos guardará. Él no dijo que no tendríamos problemas. Él no dijo que no tendríamos dificultades. Él no dijo que todo sería paz y felicidad. Lo que Él dijo es que Él nos va a guardar. Aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los problemas, Él nos va a guardar. Él será nuestro guardador. Él será el que nos proteja. Él será nuestra protección alrededor nuestro. Él será el que camina con nosotros. Aunque pasemos por el valle, aunque pasemos por el desierto, Él nos guardará, Él nos protegerá. Y por último, no te dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho. No te despegues de Él. No te apartes de Él.
La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Tanto Primera de Tesalonicenses 5:23 como Primera de Pedro 5:10 dice que Dios es el que nos santifica. Dice que Él mismo, Dios, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Separados de Él, tú y yo, nada podemos lograr. No te apartes de Él. No salgas de la rueda del alfarero. Deja que siga trabajando en ti, porque sin duda Él cumplirá su plan y su propósito en tu vida. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que ministres, Señor, la vida de cada hermano, cada hermana, ahí donde están. Espíritu Santo, que tu palabra se haga verdadera, se haga real en nuestras vidas. Que al igual como Jacob recibió aliento en el tiempo de angustia, de la misma manera, mis hermanos, mis hermanas, los personas que escuchan este mensaje reciban aliento en el tiempo de angustia, Señor. En el tiempo, Señor, en que están angustiados, en el tiempo que están atribulados, como Jacob, le sirvió aquel sueño, le sirvió aquella palabra que hablaste, Señor, para animarle. Iba huyendo, Señor, porque su hermano quería su muerte, pero en ese tiempo tú le hablaste y le dijiste, yo estoy contigo. De la misma manera hoy nos dices, yo estoy contigo. Aunque hay angustia, aunque hay un virus allá afuera, infectando hombres y mujeres, Dios nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. No te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que he hablado. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, imparte aliento. Imparte, aleluya, nuevas fuerzas. Imparte, Dios mío, fortaleza en aquellos que se encuentran debilitados, que se encuentran angustiados. Padre, en el nombre de Jesús, toca a mis hermanos que están enfermos, que necesitan el toque divino. Tú eres el Dios de promesa. Tú eres el Dios que dijo que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Padre, en el nombre de Jesús, imparte sanidad sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que necesitan un toque sobre sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, para ti no hay nada imposible. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada persona, a cada amigo, a cada amiga, Señor, que escucha tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén y amén.